¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor empezó a perder sentido? Como si las cosas ya no encajaran y una sensación de vacío se instalara en tu corazón. ¿Y si te dijera que ese vacío puede ser la voz de Dios intentando hablarte? Así es. Existe un secreto espiritual que pocos conocen. Señales divinas, sutiles pero poderosas, que nos muestran que algo necesita cambiar en nuestro camino. Tal vez estás insistiendo en puertas que Dios ya cerró. Y la verdad es que, si no aprendemos a discernir, podemos terminar atrapados en un rumbo sin propósito. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Será que estás ignorando las señales de que es momento de cambiar? Hoy vas a descubrir que Dios habla de formas que quizás nunca imaginaste y que esas señales pueden estar justo frente a ti, esperando que las reconozcas. Este video no va a dejarte más confundido, todo lo contrario. Va a traerte claridad y entendimiento sobre cómo identificar esas señales divinas y cómo usarlas para redirigir tu vida hacia el propósito verdadero. Si estás listo para una transformación, para comprender lo que Dios realmente te quiere decir, este es tu momento. Si deseas crecer en Cristo y entender más sobre las señales que Dios usa para guiarnos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Vamos a crecer juntos en fe y discernimiento. Y cuéntame en los comentarios, paz en Cristo, como señal de que estás listo para escuchar y seguir lo que Dios tiene para ti. Hay quienes esperan que Dios les hable con truenos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces Él prefiere el susurro. Esa sensación extraña que aparece de la nada, un pensamiento que vuelve una y otra vez, ese peso en el espíritu que tratamos de ignorar, pero que no se va. ¿Te ha pasado que casi aceptas una invitación, pero algo dentro de ti se detuvo? A veces, ese freno no es solo intuición, es señal. Dios habla, sí, pero muchos están tan distraídos que no perciben el llamado. A muchos ya les ha pasado esto sin darse cuenta. Todo parecía estar bien y de pronto llegó una inquietud. Lo que antes era paz, ahora se siente incómodo. La agenda sigue llena, pero el corazón está vacío, y ahí comienza el vaciamiento. Lo que antes te entusiasmaba ya no te llena, y tu propósito empieza a gritar por dentro. Ese es el momento en que el discernimiento necesita afinarse, porque si ignoras las señales, podrías terminar caminando por senderos que Dios nunca planeó para ti. Un ejemplo práctico: imagina que estás trabajando en un proyecto que parecía prometedor, pero de un momento a otro todo se complica. Puertas que se cierran, personas que desaparecen, entusiasmo que se apaga. Puede ser que Dios esté empujándote a cambiar de dirección. En vez de insistir, ¿qué tal si te detienes y preguntas: Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? Una buena lectura bíblica, como el libro de Proverbios, puede ayudarte a encontrar claridad en momentos así. La verdad es que Dios siempre avisa, ya sea a través de sueños, de personas o de esa sensación de que algo no está bien. Él quiere evitar que tomemos caminos que nos lleven a la destrucción. El problema es que muchas veces solo reaccionamos cuando todo ya se está cayendo a pedazos. Pero, ¿y si ese malestar que sientes hoy es precisamente la alarma que va a salvarte mañana? A veces, el malestar no es tu enemigo, es una advertencia. Hay quienes piensan que cuando todo empieza a salirse de control es porque Dios se alejó. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si esa tormenta es Dios empujándote fuera de un camino que te haría daño? Mira lo que le pasó a Jonás. La Biblia dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desató una gran tormenta que amenazaba con despedazar la nave. Jonás 1:4. Esa tormenta no fue casualidad, fue señal, fue propósito, fue redirección. Dios no permite el malestar por crueldad, sino por amor. Jonás sabía que estaba huyendo de su llamado, pero solo despertó cuando todo comenzó a derrumbarse. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando algo pesa, cuando el alma se agita, cuando el corazón grita, es momento de detenerse y escuchar. No es drama, es una alerta divina. Es la mano de Dios diciendo:
Hijo, despierta. Tengo algo para ti, pero necesitas salir de ahí. Si sientes que estás en medio de una tormenta como esta, no te desesperes. En vez de correr más, detente y ora. Pregunta, ¿qué me estás queriendo enseñar, Señor? En ese momento nace el discernimiento. Tal vez sea hora de cambiar de ambiente, revisar tus amistades o repensar decisiones. Hay libros como El peregrino de John Bunyan que ilustran muy bien este proceso de transformación, mostrando cómo el malestar puede llevarnos a descubrir el verdadero camino. Jonás solo encontró paz cuando obedeció. Y ahí está una de las mayores claves espirituales. Muchas veces, el malestar solo se va después de que obedecemos. Cuando volvemos al centro de la voluntad de Dios, el mar se calma, el peso en el espíritu desaparece y el alma encuentra descanso. Pero, ¿y si la próxima señal no viene en forma de tormenta, sino como una puerta cerrada? No toda puerta que se cierra es un castigo. A veces es una forma de protección. Dios, en su sabiduría, nos impide entrar en lugares que parecen buenos a nuestros ojos, pero que podrían dañar el propósito que Él tiene para nosotros. Mira lo que dice Hechos 16, 6, 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto es muy profundo. Pablo estaba haciendo algo bueno, pero Dios le dijo, no, porque algo bueno, fuera del tiempo de Dios, todavía puede ser un desvío. Las puertas cerradas incomodan, frustran, generan inquietud, traen ese peso en el espíritu, pero muchas veces son el redireccionamiento que nos salva. ¿Alguna vez intentaste de todo para que algo funcionara y aún así todo se estancó? Esa resistencia puede ser una señal. Dios te está diciendo que ese no es el camino. El problema es que solemos confundir una puerta cerrada con un fracaso, y eso nos impide ver el llamado que se esconde detrás de la decepción. Ahí es donde entra el discernimiento espiritual. Cuando una puerta se cierra, en lugar de desesperarte, ora. Reflexiona, pregunta a Dios, ¿esta puerta se cerró por ti o fue por mi prisa? El tiempo de Dios es perfecto, y Él también usa los no como protección. Un ejemplo práctico, una relación que no funcionó. Puede doler, pero quizás te libró de una carga que hubiera frenado tu transformación. Lo mismo pasa con trabajos, sociedades o invitaciones. El secreto está en confiar, incluso cuando no entiendes. Cuando Pablo vio bloqueadas sus rutas, no se detuvo. Esperó una nueva dirección, y ahí vino la visión del hombre macedonio, que le mostró el camino correcto. Las puertas cerradas preparan el terreno para revelaciones más profundas. Pero, ¿y cuando lo que se cierra no es algo externo, sino algo dentro del alma? Hay un tipo de cansancio que no es físico. Es un peso interno, silencioso, que no tiene una causa aparente. Ese peso en el espíritu es una de las señales más profundas de que algo dentro de nosotros no está alineado con el propósito de Dios. La Biblia lo muestra claramente en 1 Samuel 16, 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo enviado por el Señor. Saúl seguía siendo rey, pero por dentro ya estaba perdido. El vacío se apoderó de él. No se trataba de posición, sino de conexión. Cuando la presencia de Dios se aleja, incluso lo que antes era placentero se vuelve tormentoso. La inquietud aparece de a poco, pero va ocupando todo. Cuesta dormir, orar se vuelve difícil, las relaciones cansan. Ese peso no es castigo, es advertencia. Es como si el Espíritu Santo estuviera tocando la puerta del alma y diciendo, regresa, tengo más para ti, pero no por ese camino. El problema es que muchos ignoran esa señal y terminan anestesiando el alma con distracciones. Si sientes ese peso, no huyas de él. Tómalo como una revelación. Pregúntate, ¿qué me alejó del centro de la voluntad de Dios? Puede ser la rutina, la vanidad, el orgullo, incluso el activismo religioso.
Un buen primer paso para recuperar la sensibilidad espiritual es ayunar, no solo de comida, sino de todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Redes sociales, entretenimiento, ruido. El vaciamiento intencional abre espacio para la transformación. Saúl perdió el trono, pero fue en su caída que David fue levantado. A veces, el peso en el espíritu de uno es el llamado al despertar de otro. Cuando Dios permite esa incomodidad interior, es porque está preparando el terreno para algo nuevo. Pero antes de que lo nuevo nazca, algunas fuentes deben secarse. Cuando todo empieza a ir bien y de repente se te escapa de las manos, es natural preguntarse, ¿en qué fallé? Pero a veces no hubo un error. Lo que hubo fue el cierre de una etapa. Mira lo que dice 1 Reyes 17:7. Pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Elías estaba en el lugar al que Dios lo había enviado, siendo sustentado por ese arroyo. Pero el mismo Dios que lo llevó ahí permitió que el recurso se secara. ¿Por qué? Porque era momento de avanzar. El fin de una temporada nunca llega sin señales. Puede ser ese contrato que no se renueva, esa puerta que antes se abría fácilmente y ahora está cerrada, o esa pasión que antes fluía y ahora se volvió una carga. Cuando el arroyo se seca, llega el descontento, y Dios lo usa como impulso hacia lo nuevo. Él no quería que Elías muriera de sed, quería llevarlo a un escenario distinto, donde lo esperaba algo mayor. Muchas personas confunden fidelidad con apego. Insisten en quedarse junto a arroyos secos, sin darse cuenta de que el propósito ya se movió. Dios ya no está sustentando ese lugar porque su voluntad ahora está en otra dirección. Y ahí entra el discernimiento. El secreto no está en aferrarse al medio, sino en confiar en el Dios que sustenta, sea a través de un arroyo o de una viuda en Sarepta. El sustento nunca es más importante que el sustentador. Por eso, cuando todo empieza a deshacerse sin razón aparente, detente. Reflexiona. Tal vez no sea un ataque del enemigo. Tal vez sea Dios diciéndote, levántate, tengo algo nuevo para ti. Pero, ¿cómo enfrentar esto cuando no solo se seca lo externo, sino también la alegría interior? Has estado en un lugar que antes era seguro, cómodo, incluso motivo de orgullo, pero que ahora ya no tiene sentido. Esa sensación tiene nombre, redirección. Eso fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Él creció en el palacio, rodeado de privilegios, pero llegó un momento en que la incomodidad fue demasiado. Éxodo 2:11-15 dice, Moisés salió a ver a sus hermanos y observó sus duras labores, y huyó del faraón. Él vio la injusticia, sintió su peso, reaccionó y huyó. Fue una ruptura repentina pero necesaria. El palacio, para Moisés, dejó de ser refugio y se convirtió en prisión, y a nosotros también nos puede pasar. Lo que un día fue respuesta de oración, en otra etapa puede volverse una cárcel del alma. Puede ser un trabajo, una relación, incluso un ministerio. Cuando Dios quiere movernos, muchas veces comienza quitando el gusto. Aquello que antes nos daba placer, empieza a causar incomodidad. Es como si el cielo dijera, ya no perteneces aquí. Eso no significa que estés siendo malagradecido, significa que estás despertando. Dios usa el malestar como un megáfono espiritual. El propósito empieza a llamar, y el alma lo siente. En esos momentos el discernimiento lo es todo. ¿Un consejo práctico? Busca un tiempo a solas para escuchar a Dios. Ve a un lugar tranquilo, sin distracciones. Escribe lo que sientes. Ora con sinceridad. Señor, si este ciclo ya terminó, dame dirección y valor para cambiar. La insatisfacción con lo conocido casi siempre precede el llamado a lo desconocido. Y ese llamado muchas veces se disfraza de incomodidad, de carga, de vacío. Pero antes de que Dios revele el siguiente paso, Él suele alejar todo lo que impide ver la verdad. Hay momentos en los que Dios empieza a mostrar cosas que no queríamos ver. Las máscaras caen, las intenciones se revelan, ciertas alianzas se rompen. Y uno se pregunta,
¿Por qué justo ahora? La respuesta es sencilla. Él está limpiando el terreno para algo nuevo. Lucas 12:2 dice, «No hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse». No es solo revelación, es liberación. Dios no expone por crueldad, lo hace por amor, para que no sigamos caminando engañados. Abraham y Lot caminaron juntos por un tiempo, hasta que separarse se volvió inevitable. Solo después de eso, Dios le habló a Abraham sobre la tierra prometida. Génesis 13:14. Fue necesario ese alejamiento para que la visión fuera liberada. Así funciona. A veces la bendición está detenida porque seguimos atados a alguien o a algo que ya no es parte del plan. El discernimiento llega justo en ese momento, y ahí es donde muchos se confunden, intentando coser lo que Dios ya rompió. En esta etapa suele haber sentimientos de traición, confusión y dolor. Pero quienes ya pasaron por eso lo saben. Lo que Dios revela, lo hace con propósito. Así que si una amistad se rompe, si un secreto sale a la luz, o si algo oculto se descubre de repente, no te desesperes. Ora. Pregunta. Dios, ¿qué quieres que yo vea en todo esto? A veces no es un castigo, es una preparación. Lo curioso es que, justo después de una revelación, suele venir el silencio. Esa pausa incómoda en la que Dios prueba nuestra obediencia y vacía el corazón. Y es en ese silencio donde empieza a crecer la inquietud del alma. La oración, muchas veces, trae paz. Pero hay momentos en que lo que produce es inquietud, y eso también es profundamente espiritual. Nehemías lo vivió en carne propia. Oró, ayunó, lloró, y no salió aliviado, sino transformado. Nehemías 1:4 dice, «Me senté, lloré, y estuve de duelo por varios días. Ayuné y oré al Dios del cielo». Su oración no fue una forma de escapar, fue un llamado. Lo que empezó como tristeza, terminó en misión. Dios usó el peso que él sentía como impulso para un cambio a nivel nacional. Esa inquietud espiritual tiene nombre, llamado. Es Dios diciéndote que ya oraste suficiente por ese problema, ahora es momento de actuar. ¿Te ha pasado que, incluso después de orar, sigues sintiendo un peso en el pecho? Puede ser el Espíritu Santo diciéndote, te elegí para hacer algo, no solo para pedir. En este punto, la obediencia importa más que la comodidad. Y lo interesante es que esa inquietud crece cuanto más uno intenta ignorarla. Hay personas que oran pidiendo paz, pero Dios responde con incomodidad, porque lo que Él quiere no es que te duermas tranquilo, sino que te despiertes. Y en ese momento surgen ideas, proyectos, palabras que arden por dentro y no te dejan estar en calma. ¿Una sugerencia práctica? Anota todo. Toma un cuaderno y escribe lo que quema en tu corazón. Luego, compártelo con alguien maduro espiritualmente. Dios confirma en el camino. Esa inquietud es una semilla. Pero antes de que se convierta en acción, muchas veces viene un empujón de Dios, algo inesperado que te obliga a moverte, y ahí comienza el verdadero cambio. Hay momentos en los que el empujón viene antes de la explicación. José no pidió ser echado a una cisterna ni vendido por sus propios hermanos, pero fue justo ahí, en medio del rechazo, donde comenzó su camino hacia el trono. Génesis 37:28 nos cuenta. Pasaron entonces unos comerciantes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Parecía el final, pero era solo el comienzo. Lo que dolió fue lo que lo movió. La incomodidad se convirtió en dirección, el abandono en redirección. A veces, el entorno se vuelve insoportable porque Dios quiere sacarnos de ahí. Puede ser en el trabajo, en un ministerio, incluso en casa. Se cierran puertas, se sacuden relaciones y pensamos que es castigo, pero no siempre lo es. A veces es promoción. El empujón duele, sí, pero nos lleva al lugar donde el propósito se cumple. Así fue con José. Tenía que salir del campo para poder entrar al palacio. Es importante entender que este proceso viene con confusión. El peso en el espíritu puede ser fuerte
y viene acompañado de una sensación de injusticia. Pero ahí entra el discernimiento. ¿Esto me está pasándose o está pasando por mí? Cuando cambiamos la pregunta, también cambia la forma en que vemos todo. Y más que eso, aprendemos a obedecer, aunque no entendamos, porque confiamos en el Dios que nos redirige. Incluso cuando todo parece al revés, ese empujón nos saca del lugar cómodo, pero también nos empuja hacia nuestro propósito. Y cuando eso sucede, ya no somos los mismos. Llega un vaciamiento, y con él una nueva forma de ver la vida. Entonces sí llega la invitación real a la transformación. La transformación no comienza cuando todo está en orden, sino cuando todo parece fuera de lugar. Pablo escribió algo muy profundo en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, no se puede vivir la voluntad de Dios sin un cambio interno. Y ese cambio duele, porque implica vaciarse, implica soltar ideas viejas, zonas de comodidad y todo lo que estorba el propósito. El llamado de Dios no siempre llega con una presentación bonita. A veces llega como un peso en el espíritu, una inquietud que te obliga a cuestionarlo todo. Ya no puedes encajar en los mismos lugares, las conversaciones de siempre ya no te llenan, y los placeres de antes dejan de tener sentido. Eso es una señal, no lo ignores. Es una manera en la que el cielo te dice, sal de ese ciclo, tengo algo mejor para ti. Esa transformación requiere acción. Leer más la Biblia es un buen comienzo, pero no se trata de leer por leer, sino de hacerlo con propósito. Empieza por los evangelios, luego sigue con proverbios y hechos. Toma notas, reflexiona, aplícalo. ¿Otro consejo? Rodéate de personas que también quieran crecer espiritualmente. Eso marca una gran diferencia. El camino se vuelve más ligero cuando lo recorres con quienes también están despertando al mismo llamado. Quien llega hasta el final de estos mensajes como tú lo estás haciendo ahora, demuestra más que curiosidad. Demuestra obediencia, hambre, disposición para vivir lo nuevo de Dios. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya sentiste que Dios te está hablando. El próximo paso, soltar lo viejo para abrazar la transformación que Él quiere hacer en ti. Ahora que ya reconoces las señales de que Dios te está invitando a cambiar de rumbo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir ignorando las señales o vas a dar el paso que Él te está pidiendo? El cambio no es fácil, pero sí es necesario. Dios no quiere que vivas solo para sobrevivir, sino que vivas con propósito, con plenitud y satisfacción. Piénsalo bien. ¿Estás en el camino que Él diseñó para ti o solo estás aguantando, resistiéndote a lo que Él quiere enseñarte? La transformación empieza dentro de ti, y tal vez ahora sea el momento de hacer una pausa y reflexionar, de verdad, sobre lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es la próxima acción que Él ya te mostró? ¿Estás listo para obedecer? No permitas que el miedo o la comodidad te detengan de vivir la voluntad de Dios. Si sentiste que algo se despertó dentro de ti hoy, no lo ignores. Comparte tus experiencias en los comentarios, habla de lo que estás sintiendo y recuerda que al suscribirte al canal vas a seguir recibiendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Sigamos este camino juntos y descubramos los próximos pasos que Dios tiene preparados para nosotros.